Bueno, buenas noches a todos. En esta sección del diplomado enfocada en el tema de monitoreo y control del proyecto y siguiendo con este tema que venimos trabajando desde varias clases atrás, el día de hoy vamos a hablar específicamente de tableros de control. Y asociado al tablero de control, pues vamos a tener explicación acerca de lo que es los informes de seguimiento que están, digamos, básicamente relacionados unos entre otros. Durante esta sesión, y como lo he hecho en otras sesiones, lo que voy a hacer es compartir varios de las cosas y elementos que hemos desarrollado a través de la experiencia y que como docente hemos trabajado en la especialización. Mm, entonces voy a estar cruzándome de una pantalla a otra, mirando algunas cosas en Google, pero también compartiéndoles algunas de las cosas que hemos hecho para proyectos reales y también, digamos que para los proyectos que dirigimos en la especialización. Entonces voy a estarme cruzando de una pantalla a la otra. Bueno, comencemos. Lo primero que quisiera es, como siempre, pues ubicarnos específicamente en dónde nos encontramos. Cuando hablamos de un tablero de control, si nosotros nos ubicamos dentro de nuestra matriz de procesos, que es la matriz común del PMBOK, la que hemos venido trabajando durante todo el diplomado, pues básicamente los tableros de control hacen hincapié específicamente en lo que es el área de comunicaciones. En esta área de comunicaciones, pues como ustedes pudieron verlo en su momento, pues planificamos las comunicaciones, gestionamos las comunicaciones y las monitoreamos. Entonces, el tablero de control en realidad es una forma de comunicarnos con los interesados y por eso básicamente lo ubicamos específicamente en esta, digamos, área del conocimiento específicamente, pero no quiere decir que esté realmente encasillado ahí, ya que, como lo vamos a ver durante el desarrollo de esta sesión, pues el tablero de control viene de muchos de los procesos que tenemos aquí, que estoy mostrando, y lo voy a explicar en detalle. Entonces, comencemos. Me voy a pasar un momentito aquí específicamente a Google, ¿sí? Espero estén viendo mi pantalla, en donde en este link que quiero aprovechar, pues se habla de los tableros de control como herramienta de la dirección de proyectos. Y nos incluye, pues, específicamente un concepto llamado Balance Scorecard. Y es que el Balance Scorecard está muy relacionado con el tablero de control. Para adelantar un poco, pues un tablero de control es una herramienta que viene del campo de la administración de empresas, en donde básicamente lo que hacemos es monitorear de manera específica indicadores, como lo dice aquí. Indicadores que me permiten hacer seguimiento, realizar toma de decisiones y que básicamente esos indicadores, pues la característica general es que sean gráficos, que se muestren de manera gráfica y pues terminan siendo tomadores de decisiones. Existen diferentes genéricos de tableros. Entonces tenemos el tablero de control operativo, que para nuestro caso en el tema de proyectos sería el que va digamos, eh, dedicado o específicamente establecido para digamos, todas las personas que trabajan en el día a día del proyecto, todos los que están desarrollando las actividades. Por eso dice, permite hacer un seguimiento diario o al menos diario del estado de la situación, en este caso del proyecto. También tenemos el tablero de control directivo, en donde este es, como su nombre indica, sube un poco más al nivel de líderes, parte técnica o los que dirigen cada cuenta de control o cada parte del entregable, y básicamente pues me permite monitorear los resultados de esos paquetes de trabajo que hacen parte de esas cuentas de control. Y finalmente pues tenemos algo que llamamos el tablero de control estratégico, que este está más enfocado hacia la parte específica del sponsor, la junta directiva, etcétera, etcétera. Y tenemos algo que llamamos el tablero de control integral, que lo que permite, como su nombre indica, es como integrarlos todos. Porque si bien es cierto, yo tengo diferentes vistas, por llamarlo así, de la información a través digamos, del detalle hasta lo más alto, digamos, dentro de la organización del proyecto, pues yo puedo integrar para que a través de algunas herramientas que les voy a mencionar más adelante, pues uno pueda ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Estoy utilizando herramientas de software específicamente. Entonces, básicamente, digamos que la misión de un tablero de control es mostrar esos indicadores para poder tomar decisiones.
¿sí? ¿Qué características tenemos en general de los tableros? Básicamente muestran información cuantificable y es básicamente porque están mostrando indicadores. Aunque vamos a ver que uno diría, bueno, ¿qué información yo puedo, cómo puedo llevar esto a una información cuantificable, algo que quiero mostrar? Pues hay maneras de hacerlo, es pensar un poquito y planificar cómo se va a desarrollar específicamente esa información y ahorita lo vamos a repasar en detalle con la matriz de procesos que estábamos mostrando. Evalúa situaciones y no responsables porque lo que permite básicamente es mirar cómo está la situación en este caso del proyecto. Eso no te va a decir quiénes son los responsables, cuál es la causa raíz, cuáles son los análisis de variación, no. Eso específicamente es una herramienta para tomar decisiones y para hacer preguntas un poco más detalladas al gerente de proyecto, que es el que en últimas debería conocer el detalle de todo lo que está pasando. Bueno, no se focaliza totalmente en la acción directiva, digamos que no reemplaza el juicio directivo y no pretende reflejar totalmente la estrategia, sino que básicamente, como lo hemos repetido, es una herramienta de toma de decisiones y de seguimiento muy rápido para toma de decisiones. Es una herramienta bastante chévere porque básicamente lo que nos permite es mostrar de manera gráfica el estado del proyecto. Voy a pasarme un momentico nuevamente aquí a Google. Pues lo tenía por aquí, tableros de control en proyectos, para mostrarles un poquito, antes de mostrarles los que, de manera general, antes de mostrarles los que en realidad ya tenemos desarrollados, ¿sí? Aquí pues pueden ver bastantes tableros de control. Voy a focalizarme en este, vamos a abrir este específicamente en la imagen. Ok, este es el que no lo abro aquí, ahí lo está cargando un poquito. Está un poquito borroso, pero lo que quiero que se lleven es el concepto de que un tablero generalmente es bastante gráfico. Hay algunas cosas aquí que generalmente no aplican, pero digamos que por ser una herramienta, pues uno puede configurar y mostrar en realidad como quiera mostrarla, pero la idea es que el tablero sea muy gráfico, que no tenga explicaciones. Estas explicaciones las da específicamente el gerente de proyecto. Miren, aquí tenemos algunos que se utilizan en barras, con anillos, con bastantes combinaciones de diagramas, ¿sí? Aquí, pues básicamente la idea es pues ser creativos en el tema del diseño como tal. Generalmente yo me apoyo cuando defino estos tableros en personas que conocen muy bien las gráficas, cómo hacerlas, como que me puedan básicamente dar una guía de cómo podría ser. Bueno, en realidad están saliendo muy pequeños, pero lo que quería que miraran son los diferentes tableros. Hay algunos que pues básicamente no aportan como tablero en sí. Igual, pues es un abrebocas porque ya más adelante voy a mostrarles algunos que hemos realizado, como les dije, a través de la dirección de varios proyectos. Bueno, dicho eso, pues pensemos un poquito en realidad, qué información se quiere mostrar. Entonces, para eso me devuelvo aquí específicamente a nuestra matriz de procesos, porque todo tiene que ver con esto. Y me voy a devolver un poquito aquí. Cuando comencé hace un momento esta charla, les hablaba que los tableros de control o tableros o dashboard básicamente están atados específicamente al área de comunicaciones porque lo que nos permiten es comunicar. Pero para poder saber qué voy a comunicar, pues tengo que planificar. Entonces me voy a volver también un poco a la planificación cuando entramos aquí en el alcance y vamos específicamente a la recopilación de requisitos, de donde pues ustedes saben, obtenemos la matriz de trazabilidad de requisitos. Recordemos un poco que la matriz de trazabilidad de requisitos, digamos que está consolidando los requisitos a nivel de detalle, no solamente del producto, sino del proyecto. Entonces, cuando hablamos del producto, tenemos características específicas del producto, generalmente características técnicas, características de imagen, diseño, etcétera, del producto como tal. Pero en este caso también cuando tenemos recopilación de requisitos de proyecto, entonces hablamos, por ejemplo, de cuántas reuniones vamos a hacer, a quiénes vamos a invitar, las actas, los informes de seguimiento, todas esas cosas que hacen parte, digamos, del proyecto como tal y que son muy específicas de la gerencia, que también es importante que las recopilemos. A veces, básicamente, lo que sucede es que olvidamos en esa recopilación de requisitos todo lo que tiene que ver con la gerencia y nos dedicamos más al producto. Eso es un grave error porque luego empiezan a salir muchas cosas de la gerencia que no hemos estimado, como un tablero, por ejemplo, que puede hacerse en un simple Excel o que probablemente tengamos que adquirir una herramienta para hacerlo, ¿sí?
Por eso es importante desde este punto, digamos, de alcance, recopilar requisitos asociados a la información y a la gestión específicamente del proyecto, ¿sí? Entonces aquí vienen como muchas preguntas que generalmente uno le hace al sponsor a los interesados, es qué tipo de información quieren ver, en qué profundidad, cómo la quieren ver, quieren un informe en un Word detallado, quieren una cosa más visual, quieren unos dos, cada cuánto se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, para compartirles un poquito, en los proyectos que yo he manejado, hace un año tuve uno donde nos pedían diferentes tipos de, digamos, de cortes de información. A la larga, pues todo tendría que cuadrar. Entonces nos pedían, por ejemplo, un informe semanal, nos pedían un informe mensual, nos pedían un informe trimestral y finalmente nos pedían un informe semestral. Cada uno de los cuales tenía unas connotaciones diferentes, pero que a la larga, pues obviamente si yo voy a mirar uno mensual, consolida la información del semanal, no es que se cambiara, sino se mostraba de manera diferente y consolidada. Entonces, por ejemplo, el semanal es lo que llamábamos un tablero, digamos, un poco más operativo, que recuerdo, voy a mostrarles acá, que cuando nosotros comenzamos en las primeras clases que tuvimos conmigo de seguimiento y control, les mostraba esta herramienta que se llama Trello, en donde básicamente uno puede gestionar ese día a día, desde los tableros operativos, en donde uno tiene específicamente, se puede ordenar de varias maneras, pero tiene control del día a día de lo que se está haciendo, lo que se debería hacer, lo que se terminó, lo que está atrasado. A esto le podemos llamar un tablero de control operativo. Uno puede utilizar este tipo de herramientas que pues esta pues afortunadamente es gratuita, en donde uno básicamente pues va, digamos, controlando el día a día, compartiéndolo con el equipo, permitiendo que la misma herramienta te genere alertas, le genere alertas al equipo, que te permita hacer un seguimiento un poco más detallado. Esto no significa que el cronograma de actividad lo vamos a desechar o que la planeación que hemos hecho la vamos a desechar, no, por el contrario, esa programación en términos, por ejemplo, de cronograma, es la que nos permite hacer y, digamos, consolidar estos tableros del día a día, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nos pedían en este proyecto que les mencionaba de manera semanal, ¿sí? Ver cómo van digamos, las actividades del día a día semanalmente. En el mensual, bueno, y digamos que la audiencia de este semanal era más la parte que desarrollaba las actividades y que estaba involucrada, digamos, en esa semana durante esas actividades. En el mensual estaba dirigido un poco más a un nivel directivo, ¿sí? En donde teníamos específicamente, ya involucramos aquí al sponsor, ¿de acuerdo? Y lo que se mostraba era el comportamiento del proyecto a nivel mensual, entonces pues ya no íbamos a un detalle como el que estaba mostrando. Y en el trimestral lo que nos pedían era para una junta que nos validaba el proyecto cada trimestre, y en el semestral era un poco más para una interventoría que se tenía en el proyecto que nos exigía tener, digamos, un informe semestral. Cada uno de ellos pues tenía unas características diferentes. La información, como les digo, pues era la misma en términos de los datos que se van acumulando y que hacían match entre uno y otro, pero era la forma más de presentar, ¿sí? Entonces, por eso yo sí hago hincapié aquí en recopilar los requisitos, porque uno desde ahí debe saber que tiene que presentar, por ejemplo, en este caso, 4 informes que van a diferente audiencia y que igual van a mostrar la misma información que es el desempeño del proyecto, pero que tienen ciertas características en temas de en qué formato, qué voy a mostrar, etcétera, por dónde lo voy a enviar, etcétera. Y entonces ahí es cuando digamos, de alguna manera se une ese recopilar requisitos con nuestra planificar comunicaciones, porque si yo estoy diciendo que tengo que hacer 4 informes, pues eso ya va directo a mi matriz de comunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos haciendo toda una integración. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo recopilo los requisitos con los interesados, ¿cierto? Entonces aquí entran los interesados. Son ellos los que me dicen específicamente cuáles son las características de esos informes y esos tableros que se requieren, ¿cierto? Igual yo puedo sugerir, porque también pueden existir proyectos donde no tengan ni idea de esto. A mí a veces me gusta sugerir porque digamos que es más, atrapas más a la gente cuando muestras cosas gráficas que cuando envías un documento terriblemente largo en un Word que habla y habla y al final a veces se contradice y no es muy contundente, pero esto es de gustos. Bueno, en todo caso, hablando ya de los informes y los tableros, la relación entre uno y el otro es que de todas maneras hay que hacer un informe detallado del proyecto para poder llevar esto a los tableros, es decir, a la forma gráfica hay que igual hacer un informe detallado para poderlo hacer.
Entonces, ¿a dónde voy? Todo comienza con la planificación. Ya dijimos, bueno, comenzamos aquí con recopilar requisitos y vamos aquí por aquí al plan de comunicaciones y vamos haciendo interacción con eso, integración. Pero aún así, pues generalmente cuando uno es gerente de proyecto tiene que hacer seguimiento a todas las áreas de conocimiento, no solamente a la triple restricción, o sea, no me refiero solamente al alcance, el tiempo, el costo y la calidad, sino que me refiero a todas las áreas de conocimiento que de alguna manera, como lo vimos en otra clase, pues nos van a impactar la triple restricción. Entonces, cuando uno planifica dentro de esa planificación que ustedes hicieron y que vieron, pues uno planifica, digamos en este caso, mi plan del alcance, lo que me va a decir es cómo, con quién, cuándo, dónde, etcétera, con qué técnicas. Voy a hacer los demás procesos, recopilar requisitos, definir alcance, crear EDT, validar alcance y controlar el alcance en este ejemplo. Pero también dentro de esa planificación, yo lo que debería estar pensando, de acuerdo a los requisitos que levanten en relación a los informes y los tableros de control, es qué necesito planificar en términos de cuál sería el indicador apropiado que muestre esa información que los stakeholders quieren ver. Entonces les voy a ir barriendo como cada una de las áreas de conocimiento para darles una idea, ¿de acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer es ir mirando cómo todo eso se va, después de que se va planificando, se ejecuta y controla y cómo llegamos a los tableros y a los informes. Entonces, hoy venimos a la planificación y decimos, bueno, ¿qué podemos mostrar de alcance? ¿Qué le gustaría a un sponsor ver en términos del alcance? Les voy a dar tips que he recopilado, digamos, haciendo toda esta dinámica en otros proyectos y lo que les interesa ver en el alcance en realidad, pues básicamente es el avance en términos de entregables y de requisitos, ¿sí? Entonces, en requisitos nosotros hablamos de la matriz de trazabilidad de requisitos y también hablamos de los entregables. Los requisitos están de alguna manera agrupados hacia los entregables. Quiere decir que cuando yo ejecuto o cumplo los requisitos a través de actividades, de alguna manera estoy sacando los entregables y el conjunto de esos entregables me crea el producto final. Entonces, una buena idea para esto sería específicamente hacer un seguimiento a la matriz de trazabilidad de requisitos y sobre esa matriz de trazabilidad de requisitos asociada a los entregables poder sacar específicamente un indicador. Entonces, para eso voy a pasarme aquí a mi Excel para irles mostrando más o menos cómo se podría hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como todas las áreas de conocimiento, las que tengo acá, de alguna manera generan matrices, ¿sí? Me voy a volver acá. Si yo voy al alcance, tengo la matriz de trazabilidad de requisitos. El cronograma, pues es una serie de actividades asociadas a tiempos, a fechas de inicios, fechas de finalización, a recursos que se puede llevar, digamos, a una matriz de seguimiento o sacar o hacer el seguimiento a través del proyecto. El costo, pues puedo sacar una matriz de costos para ir llevando cómo va mi ejecución de costos. La calidad, pues tenemos la matriz de las métricas de calidad. Los recursos, pues podemos tener una matriz de asignación de recursos. Comunicaciones, tenemos nuestra matriz de comunicaciones. Riesgos, tenemos nuestra matriz de riesgos. Y adquisiciones, podemos tener nuestra matriz de adquisiciones. Y por supuesto, en la planificación de interesados, podemos tener nuestra matriz de interesados para hacer seguimiento. Entonces yo les digo, bueno, cuando no tenemos plata en el proyecto para una herramienta, pues empecemos con un Excel. Empecemos a trabajarlo y pues ustedes mirarán el riesgo de tener un Excel o de más bien lanzarse una herramienta a principio del proyecto o al inicio del proyecto, pero eso depende de muchas situaciones. Entre esas, pues si tenemos presupuesto para hacerlo, si vale la pena, porque todo esto tiene temas también de entrenamiento, de curva de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero pues también lo pueden hacer. Ustedes seguramente ya conocen una herramienta que está cogiendo mucha fuerza que se llama Jira, otra que se utiliza mucho en el desarrollo de software que se llama Team Foundation, que nos ayuda a hacer como ciertas cositas. Yo lo voy a explicar con un simple Excel, que es como lo hago cuando generalmente comienzo un proyecto y cuando ya se estandariza como la cosa, en términos de el Excel es entendible y así lo vamos a sacar y así lo queremos, entonces ahí sí uno piensa como en otro tipo de herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo acá, pues lo que generalmente hago y lo que les quiero sugerir es que todas las matrices que se han generado durante la planeación se lleven a un Excel, ¿sí? Ustedes ven acá que tenemos, voy a empezar por acá y luego vamos a hablar un poquito desde acá. Tenemos alcance, tenemos calidad, tenemos comunicaciones, tenemos recursos, riesgos, costos, interesados, adquisiciones, si la tienen. Entonces, las llevamos específicamente. Me voy a meter, por ejemplo, aquí alcance, que es lo que estábamos hablando. En alcance, pues básicamente tenemos, esta es una forma de hacerlo, es una idea para ustedes porque seguramente ustedes lo que van a ir es adaptando este tipo de herramientas a las necesidades específicas de cada proyecto. Esta matriz se las compartí en el correo que les envié. Entonces, es un ejemplo, como digo, pues lo que yo siempre les sugiero es asocien a cada matriz el entregable. Es decir,
En este caso, pues yo tengo un entregable y tengo una serie de requisitos que ustedes están viendo acá que debo cumplir asociados específicamente a ese entregable. Como pueden ver, aquí tengo levantamiento, es el entregable, y levantamiento tiene todos estos requisitos o requerimientos que se deben cumplir. ¿De acuerdo? Entonces se empieza, digamos, acuérdense que estamos hablando del indicador y decimos, bueno, podemos mostrar un indicador de cómo va el avance de los requisitos y yo digo, bueno, entonces montemos una matriz y empecemos a establecer un seguimiento, como ustedes pueden ver aquí hay un seguimiento a ciertos cortes, ¿sí? Eso es de acuerdo a cómo ustedes hayan definido el seguimiento para el proyecto y empieza a hacerse un seguimiento o una trazabilidad de cada requisito. Ah, bueno, entonces ¿en qué estado está a la fecha de seguimiento? Ah, está finalizado, por lo tanto está al 100%, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto tiene algunas columnas que yo les ofrezco ahí, pero que ustedes, como les digo, pueden ser más creativos. Aquí lo que me muestra si el requisito tuvo algún control de cambio, si tuvimos algún gold platinum en ese requisito. Acuérdense que el gold platinum es que estoy dando más de lo que me están pidiendo, si cumple o no cumplió el requisito, si tuvimos que hacer acciones correctivas o preventivas, si esas acciones correctivas o preventivas me generaron algún impacto. Si este requisito está asociado o impacta otros entregables, porque a veces los requisitos son repetitivos en los entregables, como por ejemplo que el requisito sea que lleve una firma de alguien, entonces se repite en todos los entregables, entonces pues, aquí lo que tratamos de hacer es una trazabilidad, si tuvo una solicitud de control de cambios, y así sucesivamente, y aquí pues se vuelve a repetir de acuerdo a una fecha de seguimiento. Como les digo y les repito, es solamente un ejemplo, ¿sí? Teniendo esta matriz como la estamos viendo, pues es fácilmente, digamos, está muy fácil sacar indicadores de acá, indicadores alrededor del alcance. Por ejemplo, podríamos sacar cómo están el estado de los requisitos y cómo están entregados, el estado de los entregables. Para eso es que lo llevamos acá, aquí les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense que aquí lo que hacemos es sumarizar todo lo que tengo en el detalle para poder sacar una gráfica como estas, ¿sí? Aquí lo están viendo, primero unas tablas en donde estamos viendo por cada, digamos, entregable del proyecto, cuál es el cumplimiento, cuál es el avance planeado, ¿sí? Cuántos requisitos he cumplido, por acá están los requisitos, este es el de requisitos, cuántos requisitos tengo a nivel de cada entregable o fase en este caso, cuánto he avanzado, cuál es el avance real, digamos, a la fecha de corte que se está midiendo, el cumplimiento real, el cumplimiento planeado, y eso me permite llegar a esta gráfica. Pero a donde voy y lo que voy a repetir pues, de aquí en adelante es que es importante desde la planeación, pues tener en cuenta que tengo que hacer todo este seguimiento y planear cómo va a ser el seguimiento. Esa planeación consiste también en saber definir estas matrices, etcétera, etcétera, que les van a permitir hacer ese seguimiento. Entonces, si yo vuelvo acá, nuevamente, ¿sí? Fíjense que yo ya tengo cómo hacer un seguimiento al alcance, ¿sí? Cómo mostrar, no cómo hacer un seguimiento, más bien, cómo mostrar un indicador en el tablero de control, que es lo que queremos mostrar, si lleva un seguimiento de esa manera. ¿Por qué hay que definirlo desde el principio? Porque si después le piden ese seguimiento por allá 3 meses después de que ha empezado el proyecto, pues ya en realidad no vale la pena devolverse y se perdería como una parte de la historia del proyecto. Luego vengo a cronograma y digo, bueno, ¿qué indicador puedo sacar de cronograma? Entonces aquí uno empieza a imaginarse, bueno, yo puedo mostrar temas de atrasos o adelantos. Entonces aquí sí tenemos unos indicadores muy específicos que hablábamos en la clase de valor ganado, que están relacionados con cronograma, como el SPI, el índice de desempeño del cronograma y el SB, la variación del cronograma, que me permite mostrar todo eso. Además, puedo hacer análisis de ruta crítica, etcétera, etcétera, que ya les voy a mostrar un poquito cuando finalice esta explicación cómo queda el tablero. Pero ¿qué información necesito yo para poder hacer eso? Entonces, aquí básicamente, perdón, esto digamos que está asociado con el costo. El cronograma siempre va a estar amarrado con el costo y eso lo vimos mucho en valor ganado. Entonces, acuérdense que en valor ganado vimos la técnica de valor ganado y teníamos indicadores como por ejemplo el CPI, índice de desempeño del costo, hablábamos de la variación del costo, igual en el cronograma como en el costo, las proyecciones que también les podemos llevar a indicadores, todo eso se puede dibujar de alguna manera o llevar gráficamente un indicador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las 1 o las 2? Porque uno puede hacer, acuérdense que cuando yo explicaba valor ganado tiene 3 componentes, el valor planificado,
el valor ganado, que es el avance como tal real, y el AC, que es el costo realmente ejecutado. Entonces, si yo tengo toda esa información de alguna manera consolidada en un proyecto o en un Excel o en la herramienta que ustedes consideren necesaria, pues es muy fácil sacar específicamente los indicadores. Voy a pasarme nuevamente por aquí, ¿sí? Es un archivo de seguimiento el que les estoy mostrando, y entonces para eso es como esta pestañita que tenemos acá que se llama registro de costos, ¿sí? Que también lo había mostrado en la clase de valor ganado. Entonces yo tengo prácticamente el cronograma, toda la planificación más detallada, donde tengo la duración en día, la duración en horas. En este caso es un proyecto que se trabaja en horas y por eso hacemos ese seguimiento tan puntual. La fecha de inicio planificada, la fecha fin, y cada uno de nuestros recursos, que en este caso son 4 recursos, y su asignación planificada y el costo total planificado para cada actividad. Claro, entonces yo empiezo a ejecutar, acuérdense, empezamos a ejecutar y a tomar datos. Aquí lo que están viendo ya, voy a agrandarlo un poquito, es, digamos, la ejecución real, ¿sí? Entonces tenemos nuestra ejecución real y me va mostrando por cada actividad cuál fue la fecha de inicio real, cuál fue la fecha de inicio, de inicio real, la fecha de fin real, y cada uno de nuestros recursos en realidad cuántas fueron las horas que dedicó para tener un costo al final y poder comparar. En este caso, si yo miro el levantamiento, estaba planeado en 2.077.000 y aquí me está diciendo que el costo total en realidad fue, y real ejecutado fue 1.421.000, y empiezo a tener comparativos. Básicamente son las diferencias, miren, costo planeado, costo real, la diferencia son 655.000, y vemos que aquí hay una observación sobre esa diferencia. Insisto, son ejemplos que les puedo dar, seguramente pueden conseguir otras herramientas que les puedan ayudar a todo esto. Entonces, claro, uno teniendo toda esta información, pues puede sacar todos los indicadores de valor ganado, y además puede hacer análisis de ruta crítica. Acuérdense que el análisis de ruta crítica me permite comparar las fechas de inicio real y final para determinar las variaciones y los impactos a la finalización del proyecto y el consumo de holguras. Entonces, ¿qué me permite toda esta información? Pues me permite llevar indicadores como los siguientes, que voy a mostrar acá. Primero, pueden montar una tablita así, que yo les recomendaba mucho cuando vemos valor ganado, en donde esta tablita lo que está mostrando específicamente es a ciertos cortes cuál es el avance programado, ¿cierto? En términos de porcentaje de dinero, cuál es el avance real, en términos de porcentaje y dinero, y cuál es el actual cost. Todos estos datos de actual cost pues vienen de la tablita que acabo de mostrar. Y pues se formula para poder sacar los indicadores de variación del costo, CPI, variación del cronograma, el SPI, y como pueden ver, darse cuenta, aquí están todas las estimaciones o proyecciones, tales como el EAC, el ETC, el BAC, el TCPI, y en tiempo pues también el SAC, el SBAC y el SETC que vimos en la clase de valor ganado. Entonces, claro, uno lo que va haciendo es que o va formulando o va llenando aquí la información en términos de actual costo y de valor ganado, y eso le va llenando todas estas tablas, ¿sí? Y además, pues le puede ir pintando la curva de seguimiento, básicamente en la medida en que yo voy colocando la información. Esta curva de seguimiento es muy interesante llevarla al tablero. Ojo, en el tablero, pues yo les recomiendo es que tengan la información que los interesados puedan entender. Si un interesado no sabe qué es una curva de seguimiento, qué es PV, o AC, pues difícilmente en realidad la van a poder entender. Eso es parte de validar también la efectividad de las comunicaciones, hay que tener cuidado con eso. Aquí se preguntarán por qué tengo PV y PV2, porque básicamente tuvieron un control de cambios. En este caso, pues claramente el proyecto costaba 17 millones y finalmente, digamos que en el control de cambios disminuyeron y ahora va a costar 16.938.000. ¿Sí? Entonces, miren que ya tengo un montón de indicadores que yo ya puedo empezar a graficar como la misma curva de seguimiento y mostrar de manera consolidada en una vista gráfica para toma de decisiones. ¿Listo? Ahora me voy a volver nuevamente acá, ¿de acuerdo? Y vamos a calidad. Pues en calidad tenemos pues nuestras métricas de calidad, nuestra matriz de calidad, que también la podemos llevar a nuestra tabla. Un segundo, tengo los archivos abiertos y por eso pasa esto, en donde yo tengo básicamente, miren, acá está la matriz de calidad, la que se definió para este proyecto, en donde está nuevamente el entregable, la métrica y el seguimiento de la métrica, si está aceptada, cuál es el resultado de la métrica, y hay otra información específica un poco más, no cuantificable, pero digamos que me da trazabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo toda esta información cuantificable de cómo le ha ido a la métrica, pues puedo llevar eso a algo como este tipo de gráficas o de validaciones. Aquí lo que hicieron fue consolidar cuáles son
las métricas asociadas a, digamos, al entregable levantamiento. En este caso tenemos 9 métricas asociadas y van mostrando los resultados a la fecha de corte. En diseño tienen 2 y van mostrando los resultados a la fecha de corte. En desarrollo tenemos aquí pues 2 y van mostrando los resultados a la fecha de corte, que me permite pues llegar a gráficas como estas, ¿sí? Básicamente. Eso sería un ejemplo de calidad. Luego vamos a recursos humanos y pues en recursos humanos ustedes pueden pensar, yo les doy 2 tics digamos en 2 indicadores. Uno puede ser todo el tema de si están trabajando horas hombre, podemos sacar una estadística de quienes están gastando más o menos horas. Eso tiene que estar complementado con, digamos, una gráfica de reprocesos, porque ahí tenemos un riesgo de que, bueno, sí, lo hizo más rápido o lo hizo más tarde, pero lo hizo bien, es la pregunta. Entonces pueden tener ese tipo de gráfica. Y la otra, que es importante, por eso es planificarla, es pueden tener una evaluación del equipo de trabajo, pero pues por eso tienen que planificar qué tipo de evaluación, cada cuánto la van a hacer, quién la va a hacer, cómo van a recopilar los datos para poderlo mostrar gráficamente. En lo que les voy a mostrar aquí, pues se trabajó más horas que, digamos, satisfacción o evaluación del equipo. Entonces vengo por acá y entonces por acá, déjenme ver, acá está recursos. ¿Sí? Aquí ya está graficado, ¿por qué? Porque si yo me devuelvo a este registro de costos, si recuerdan, estábamos mirando aquí las horas planeadas y las horas realmente ejecutadas, que son las que me permiten llevar el control de costo en este proyecto, que es por horas. Claro, entonces sacando estos datos, tomando estos datos que tengo acá, puedo llegar a este tipo de gráficas. Miren acá, una gráfica en donde me está mostrando cuál es el comportamiento a agosto, a septiembre y a octubre, ¿sí? De la asignación de los recursos. Entonces, por ejemplo, vamos a agrandar aquí un poquito. Miremos octubre. Entonces, en octubre, por ejemplo, el líder de calidad, ¿sí? Tenía que haber ejecutado un 91% de sus horas totales y ya un 66%, ¿sí? Así nomás, pues me dice que no ejecutó todas las horas. Por eso es que hay que complementar un poco por el tema de qué entregable necesitaba o estaba asociado y básicamente si esto es bueno o esto es malo. ¿Sí? Y también, digamos que complementarlo con un tema de reprocesos, porque, bueno, puede ser que esté ejecutando menos y eso me lleva a un análisis específico de qué está pasando. Pueda tener problemas más adelante, o fue que hice una estimación muy holgada y este hombre salió, o este personaje salió, digamos, un poco más preparado y lo está haciendo más rápido. Pero, como les digo, el tablero solamente muestra indicadores y ya los análisis pues los hace y las explicaciones se le dan al sponsor específicamente o a la junta directiva o a los diferentes stakeholders, en donde ya el gerente de proyecto entra más en detalle contando lo que puede estar pasando ahí. ¿Sí? Eso sería recursos humanos. En comunicaciones, pues hacemos seguimiento a nuestra matriz de comunicaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, vengo acá, vamos a ver matriz de comunicaciones, aquí está. Viene nuestra matriz de comunicaciones que planificamos y empezamos a hacer seguimiento. Miren, aquí está. El medio utilizado, aquí ellos utilizaron unos medios, bueno, aquí no está tan específico, pero digamos que en la gráfica ya lo vamos a ver, cuál es la evidencia y el avance, ¿sí? El llevar esta trazabilidad me permite tener, por ejemplo, una gráfica de estas, ¿sí? Aquí está noviembre y octubre, entonces me dice cuáles son los tipos de comunicaciones que se tenían, reuniones internas y externas, quiénes eran los responsables, cuánto se ejecutó y cuánto se planeó en esas reuniones, ¿sí? ¿De acuerdo? En comunicaciones también podrían tener otro indicador que sea la efectividad de las comunicaciones, o sea, no solamente enviarlas, sino la efectividad, pero para hacer efectividad de comunicaciones, insisto, pues toca volver a planear, desde la planeación determinar, bueno, ¿cómo voy a medir esa efectividad? A través de, no sé, una evaluación, una encuesta, etcétera, etcétera, que me permita validar que lo que estoy comunicando está siendo leído, entendido, y que no se vuelve como un saludo a la bandeja. Y además, la idea es poder validar esa efectividad para ir, digamos, modificando las comunicaciones, informes, reportes, etcétera, etcétera, en la medida que sea necesario para que los interesados los lean, básicamente, y entiendan. En riesgos, pues tenemos nuestra matriz de riesgos, entonces me voy a pasar nuevamente acá, ¿de acuerdo? Y por aquí van a ver la matriz de riesgos, están pues los riesgos que se han identificado, ¿sí? Todo esto es el análisis que ustedes hicieron, el plan de respuesta, y aquí empieza el seguimiento, justo acá. Entonces, en este seguimiento, siempre manejamos, fíjense que siempre manejamos
como unos estados. Aquí me está diciendo el estado del riesgo, me dice que está activo, que está materializado, y además me dice su severidad. Manejamos los estados de las reservas, ¿sí? Toda esta información permite que yo pueda graficar. Aquí viene una gráfica muy bonita, que es la gráfica de burbujas, ¿sí? Que, ¿cómo se puede sacar? Pues lo que vieron es que se consolida la información acá o se resume la información de los riesgos. Miren que aquí está a septiembre, a octubre y a noviembre, cómo se estaba comportando cada riesgo. Los que son grises en realidad son riesgos que se van cerrando. En este caso, en realidad los que están latentes son los que están en colores como rojo, amarillo, verde y naranja. Entonces, ¿qué hace uno? Básicamente puede graficar este diagrama de burbujas. Este diagrama de burbujas se grafica siguiendo específicamente las dos variables que son importantes en la validación de un riesgo, que es la probabilidad y el impacto. Recuerden que el impacto se puede medir tanto en costo como en tiempo, o sea que la gráfica se puede manejar en costo o en tiempo. La idea no es combinar en la misma gráfica los dos impactos porque no nos da. Lo interesante generalmente para los sponsors es el costo, ¿no? Pero en este caso, pues lo dibujamos en costo, pero ustedes tendrán que definir. Todo eso se define en la planificación, que es lo que quieren ver. Lo que está mostrando la gráfica es, quiero que imaginen un poquito la matriz de colores que ustedes tienen de calor o de probabilidad de impacto, por donde básicamente se priorizan los riesgos en términos de probabilidad de impacto, que más o menos si yo trazara como una línea sugerida por acá, entonces ustedes tienen acá diferentes colores, que el verde, que en este caso es muy bajo, por acá generalmente van los naranjas, que son medios, por aquí van los amarillos, que son, perdón, me equivoqué nuevamente, los verdes que son muy bajos, los amarillos por acá que generalmente son bajos, los naranjas en esta parte que generalmente son medios y los altos que generalmente son en esta parte. ¿Sí? Digamos que son un poquito acá y los muy altos acá, si se maneja una escala de 5, es decir, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. ¿Sí? Aquí los rojos se parecen, pero este es alto y este es muy alto, se alcanzan a diferenciar. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo que hace es que coge, si ven que cada seguimiento tiene su color de riesgo, entonces uno los va ubicando de acuerdo, siguiendo esas parametrizaciones de los colores que tenemos en la matriz de probabilidad por impacto en la matriz de color. Por eso ustedes ven una concentración grande aquí de verdes, de amarillos, de naranjos y hacia arriba de rojos. Entonces uno pinta digamos, la burbuja de esa manera. Esto lo hace Excel, hay un diagrama que permite hacer esto, que es el diagrama de dispersión. Y básicamente lo que está mostrando acá es cómo está distribuido los riesgos del proyecto a la fecha de corte. Tenemos unos negritos, los negritos básicamente son los riesgos cerrados, aquí están las connotaciones, ¿sí? Fíjense que el negrito es el riesgo cerrado y ya los demás son muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, ¿sí? Entonces vamos mostrando los que están cerrados a la fecha de corte y los que nos van quedando. El tamaño de la burbuja básicamente me muestra es, en términos de costo, si el riesgo se llega a materializar, cuánto me impactaría el proyecto. Entonces esto es interesante porque uno pone la atención, digamos, cuando se está analizando el tablero, cuando llevemos esto al tablero, específicamente en este caso, en estos dos riesgos y quizás en este, pero más en estos dos. Este no porque se cerró. Entonces uno dice, uy, ¿cuál es el riesgo 34? Que básicamente es el que nos podría impactar más, igual que el riesgo 33. Y básicamente el gerente de proyecto explica, ¿no? El riesgo es este, lo vamos a tratar así, es alto porque ta. Y entonces eso es lo que se espera, pero esta es una gráfica muy que se utiliza mucho en el tema, digamos, gerencial para mostrar el estado de los riesgos. La idea no es mostrar las matrices, es mostrar específicamente todo de manera gráfica, como lo hemos venido diciendo. Eso sería riesgos. Además, en riesgos podría mostrar algo como en barras o en pie o en algún tipo de gráfica el estado de las reservas, tanto la reserva gerencial como la reserva de contingencia. Finalmente, pues tenemos adquisiciones. Aquí en este proyecto no teníamos adquisiciones, por lo tanto, no van a encontrar una pestaña de adquisiciones, ¿okay? Pero funciona de la misma manera. Entonces, tendríamos la matriz de adquisiciones, todo su estado, cómo está, qué compramos, qué no, en qué porcentaje de avance va, de cuánto es el costo que hemos, por ejemplo, ejecutado, y eso nos permite graficar. Tenemos interesados, entonces en interesados, fíjense que tenemos nuestra matriz de interesados y el seguimiento, fíjense, mes a mes, de cómo están los interesados, ¿sí? En este caso utilizamos básicamente si apoya, si es líder, si está activo y vamos trabajando. ¿Cómo graficamos esto? Que es lo que les decía un poquito. El tablero habla de indicadores y me dice, bueno, ¿cómo llevo esto a un indicador? Pues se pueden utilizar gráficas como esta,
Esta es una gráfica, digamos, tomando un poquito el modelo de prominencia. Entonces aquí básicamente lo que se combina es los interesados versus la participación desde desconoce hasta líder, y va mostrando cómo los interesados a cada fecha de corte están posicionados en estos cuadrantes. Fíjense que aquí en apoyo hay algo muy interesante, y es que me está mostrando que el líder anteriormente apoyaba y ahora está apoyando más. Eso es lo que muestra la flechita, ¿sí? Que se está moviendo más hacia el líder en estos dos que necesito ir, pues su nombre lo dice, necesito que moverlos hacia el líder. Entonces están funcionando las estrategias que estamos haciendo. Es una manera gráfica de mostrar no un indicador, pero sí la forma en que se está gestionando los interesados y cómo estos están progresando. También podemos tener, digamos aquí en esta Excel tenemos un registro de cambios donde mostramos los cambios que se han hecho al proyecto. Esto permite de alguna manera también llevar información de qué tantos cambios tenemos, de qué ha impactado, y esto también se puede graficar de alguna manera, ¿sí? Ya vamos a ver en algunos tableros que les voy a mostrar cómo se grafica, ¿sí? Y de esta manera, pues hemos barrido todas las áreas de conocimiento, ¿sí? Definiendo un indicador. Desde aquí es de integración con nuestros controles de cambio, recopilando temas de alcance, pues el tema de requisitos y entregables, en cronograma y costo, pues analizando los indicadores de valor ganado que tienen que ver con ellos, y también podemos hacer un análisis de la ruta crítica que ya les voy a mostrar cómo se puede hacer y graficar. En calidad, las métricas de calidad; en recursos, pues cómo se están comportando los recursos; en comunicaciones, las matriz de comunicaciones; en riesgos, el seguimiento a la matriz de riesgos y a las reservas; en adquisiciones, el seguimiento a las adquisiciones; y en planificar los interesados, en la gestión de interesados, pues cómo están los interesados. Y fíjense que hemos barrido todas y cada una de las áreas de conocimiento para poder sacar unas matrices que nos permitan hacer seguimiento y nos permitan construir las gráficas que queremos. Ahora, vamos a construir entonces específicamente el tablero, pero el tablero pues depende de lo que se quiera ver. Por eso, insisto, ¿qué le dijeron los interesados en esta recopilación de requisitos que querían verlo? ¿En qué formato querían verlo? ¿Cómo querían verlo? Es importante, ¿sí? Les voy a mostrar aquí unos ejemplos. Son ejemplos, como vieron ustedes, pueden ser creativos, muy creativos, ¿sí? Entonces voy a mostrarles aquí unos ejemplos. Y también a mostrarles cómo se pueden detectar errores a veces, porque pues las gráficas deberían ser integrales. Ya lo voy a explicar en detalle. Entonces, por ejemplo, lo primero que quiero mostrarles acá es que este es un tablero de control comparativo. Son los tableros que más me gustan a mí, porque no muestran solo una fecha, a lo que llamaremos un informe de estado, sino que mostramos lo que está pasando hoy versus lo que pasó el último corte, básicamente para poder ver y mostrarle al sponsor o a los interesados que estamos haciendo trabajo, o por el contrario, que se quedó quieto. Pero insisto, para hacerlo comparativo, pues ustedes tendrían que haberse sentado con los interesados y haber definido que lo quieren así, ¿sí? Entonces, bueno, una de las condiciones, ya dijimos, de los tableros de control es que sean netamente gráficos. Aquí lo están viendo, miren, barritas, etcétera, etcétera. Algunas tips que quiero darles para que esto funcione. La idea es que los tableros hablen por sí solos, pero mostrando gráficas, no haciendo explicaciones. Entonces, hay unos tips acá. Lo primero es que se debe escoger muy bien la gráfica con la cual se quiere representar el indicador. A veces se utilizan gráficas que no hacen más con el indicador y no están diciendo nada. Lo segundo importante es que cada gráfica debería tener un nombre que me permita, solo con el nombre de la persona que lo está viendo, porque parece que esto habla por sí solo, y la idea es que se envíe antes de las reuniones de seguimiento para que los interesados lo analicen y luego, digamos que en la reunión ya se llegue a tomar decisiones o a hacer explicaciones, ¿sí? No a mostrar el tablero en realidad. Entonces, aquí es interesante que las gráficas tengan varias condiciones. Primero, el nombre de la gráfica, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice avance de los grupos de procesos. Entonces me dice, bueno, estamos mirando el avance en términos de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Bueno, esto es importante, que estén claramente identificados y definidos cada uno de los ejes, en este caso, ¿sí? Los números, si son porcentajes, etcétera, etcétera, que básicamente, y es importante también, doy este tip, que no mostremos un dato, sino mostremos información. Recuerden que el dato es sin contexto y la información es datos en un contexto. Entonces, cuando hablamos de datos, es como aquí
que aquí mostráramos solamente lo real, que es lo verde. Ah, sí, vamos al 100%, vamos al 67% aquí en la ejecución, pero eso no les dice nada, por eso lo comparamos contra algo que es lo planeado y eso ya me da un contexto, ya me da información, como por ejemplo aquí que me está diciendo, vamos al 67% y deberíamos ir al 70%. Ah, caramba, entonces estamos atrasados en la ejecución y lo mismo pasa en el monitoreo de control y el cierre pues no empezaba. Entonces fíjense que eso les da información. Entonces es importante que le den un nombre a la gráfica, que ojalá siempre la comparen contra algo, para tener información, que tengan claramente definidos las etiquetas, los colores, eso es importante. Ahora, en un tablero compartido como este que les estoy mostrando, pues la idea es que si ustedes tienen aquí una gráfica como esta, de barras, hagan lo que están haciendo acá. En el comparativo, para el mismo dato que estamos mostrando, se utilice la misma gráfica comparativa con, digamos, los mismos colores. ¿De acuerdo? Otro tip, pues hay muchas gráficas, hay muchos diferentes tipos de gráficas, no se limiten solo a barras porque en solo barras se vuelve aburrido el tablero, ¿sí? Miren, aquí ya empieza a ser un poquito aburrido, entonces traten de buscar diferentes gráficas, ahorita les muestro otros para darles unas ideas, pero el mundo del Excel y el mundo de las gráficas tiene muchísimas gráficas, ¿sí? Pero tengan cuidado la gráfica que seleccionan que permita mostrar lo que quieren mostrar. En este tablero, fíjense, aquí entonces mostraron el avance a nivel de los grupos de proceso y luego mostraron el avance a nivel de alcance y me dice cumplimiento de entregables y requerimientos. Entonces estamos también viendo avance de los entregables y requerimientos. Miremos este comparativo. Aquí me están diciendo que tenemos 3 entregables que son diseño, manual técnico y material audiovisual. ¿De acuerdo? Aquí lo que me están mostrando, vamos a agrandar un poquito. Aquí, lo que me están diciendo es, mire, el amarillo es el planeado, el verde es el ejecutado y el gris son los requerimientos. ¿Sí? Supongo que son los requerimientos ejecutados, ahí hace falta otra barrita. Entonces, ¿qué pasa? Al corte, en este caso de septiembre, ¿cierto? Diseños estaba completamente finalizado, por eso la barrita de los requerimientos también está al 100. Y en manual técnico teníamos un avance del 60% de requerimientos ejecutados, lo que me da una ejecución del 66%, que me corresponde a un plan del 66%, y material audiovisual, pues en ese momento no tenía que estar ejecutándose nada. Y para el corte ya de octubre a noviembre, la primera semana de noviembre, como aparece aquí, fíjense que me cambia el estado. Llegó bueno, avanzamos en el manual técnico, ¿cierto? Pasamos de 66 a 90 de ejecución, ¿cierto? Y ya estamos trabajando el material audiovisual y lo llevamos en un 75% de ejecución, ¿sí? Por eso es que están chéveres estos comparativos. Permiten ver que sí estamos trabajando, en este caso. Venimos a digamos, todo el tema de cronograma y costo. Aquí lo que se estoy mostrando y recomiendo siempre y cuando los interesados entiendan esto es la curva de seguimiento, ¿sí? Aquí hay un pequeño error en el tema del nombramiento de la curva verde. Acuérdense que cuando miramos valor ganado vimos que teníamos el PB, que es el valor planeado, el EB, que es el avance real, y el AC, aquí es el AC, que es el costo real ejecutado. Y la gráfica pues me va mostrando cómo se va comportando, ¿sí? Para recordar un poquito, si yo me voy aquí al final de la gráfica, fíjense que amarillo y rojo o naranja, el uno es PB, naranja, y el otro es CB, me está mostrando que voy de acuerdo a lo planificado, o sea, no tengo atraso. Sin embargo, el valor ejecutado a la fecha de corte ha sobrepasado lo que debemos haber sobre ejecutado, pues, en términos de costos reales, quiere decir que estoy desviado en el costo. Eso es lo que me está diciendo ahí. Sigamos aquí. Aquí viene un análisis de ruta crítica. Acuérdense que nosotros vimos el análisis de ruta crítica en donde empezamos a comparar las fechas planeadas iniciales y finales versus las reales iniciales y finales para determinar si tengo impactos en las actividades de la ruta crítica o si me he consumido más de las holguras permitidas. Acuérdense que eso lo que me permite establecer es cuántos días más tomará el proyecto o determinar acciones correctivas como crashing y fast tracking, que fue lo que vimos en la última clase presencial que tuvimos. Entonces, es una forma de mostrarlo. Ahorita les muestro otra diferente. Aquí lo que me está mostrando es, mire, las tareas críticas son las que están marcadas en rojo, ¿cierto? Y lo que está mostrando acá, esta parte amarilla, es un atraso que tenemos específicamente en las actividades de la ruta crítica, lo cual quiere decir que esto me va a alargar la fecha de finalización que está programada para el 29 de septiembre.
Parece ser. No, está programado para luego. Que hicieron el corte fue a 29 de septiembre. Esto está planeado para terminarse, no lo está diciendo, sería interesante acá, el 13 de diciembre. Pero aquí ya está impactado en este corte. Posteriormente en el segundo corte, fíjense que aquí está el mismo diagrama y aquí ya lo que me dice es que las tareas críticas están de acuerdo a lo planeado, por lo tanto se recuperó de alguna manera este atraso, ¿sí? Y si yo me voy a la curva, que esto integra todo, pues es lo que me está mostrando acá. En este momento, en septiembre o en el corte de noviembre que estamos mirando, no están atrasados porque las dos gráficas están juntas. Sin embargo, está costando más. Si está costando más, parece ser que hicieron un crash. Recuerden que crashing es colocar más recursos sobre las actividades de la ruta crítica y eso incrementa los costos. ¿Ven? Todo es integral. Listo, seguimos. Tenemos también en términos de costo los indicadores. Fíjense que aquí pintaron el AC, el EB, el BAC y el PB. Entonces, analicemos un poquito. El AC y el EB nos lo pintaron en barras, ¿cierto? Acuérdense que cuando yo comparo estos dos me está diciendo si estoy costando más o costando menos según lo ejecutado. ¿Sí? En este ejemplo, cojamos aquí cualquiera, me está diciendo que yo básicamente tuve que haber hecho un trabajo o avancé un trabajo que debió costar 57.54 millones y realmente está costando 53.39 para ese corte, ¿sí? Para noviembre. Y la gráfica específica en términos de BAC, lo que me está mostrando es el control de cambios que hablábamos, que tuvo este proyecto, en donde empezaron acá en 104 millones, tuvo un control de cambios y lo llevaron a 66 millones 51. ¿Sí? Y sigue manteniéndose. Y PB lo que me está mostrando es, voy a hacer un comparativo entre EB y PB para ver el avance. Fíjense que acá lo que me está mostrando es que yo avancé un poco más en este corte, aquí avancé menos, la gráfica verde versus la roja, la pila verde versus, o la barra verde versus la línea roja, avancé menos, aquí avancé casi lo que necesitaba avanzar de acuerdo a lo planeado y aquí estoy de acuerdo a lo planificado. De que se pueden hacer diferentes gráficas. Vienen los indicadores de variación, entonces miren aquí tienen SB, SB y el BAC. ¿Sí? Tenemos indicadores de desempeño en términos de CPI y SPI, aquí nos lo están mostrando. ¿Sí? Miren, CPI era 1,08, teníamos específicamente aquí un ahorro para este corte del 8% y CPI 1 íbamos de acuerdo a lo planificado. Tenemos los indicadores de pronóstico, ETC, ACT, CPI. Tenemos los indicadores de calidad, aquí nos están mostrando los indicadores que midieron para los entregables de este corte de septiembre, que fue diseños y manual técnico, y el indicador que midieron específicamente para el mes de octubre y noviembre, que fue manual técnico, los capítulos 5 a 9, aquí estaban midiendo los capítulos del 1 al 4. Para mi gusto tenemos muchas barras, por eso no se ve tan llamativo. Hay que tratar de mediar entre las diferentes gráficas para que no se vuelva monótono. En comunicaciones, pues están mostrando el número de actividades de comunicación versus el porcentaje. Aquí creo que tienen un error de factibilidad, no es claro que es factibilidad en realidad. Aquí dicen que están haciendo un seguimiento del plan de comunicaciones, yo entendería que esto es lo planeado, esto es lo ejecutado, como aparece aquí. Y pues básicamente están atrasadas en todas sus comunicaciones. Aquí ya por las barras se ve una leve mejoría, pero siguen atrasados en sus comunicaciones. Vienen las gráficas de burbujas que explicaban la parte de riesgo. Miren lo interesante acá. En el primer corte yo veo aquí 3 burbujas rojas importantes. Recuerden que las negras son las cerradas, ¿cierto? Y bastantes en términos de riesgos medios, ¿no? Y cuando vengo al siguiente corte veo que esta burbuja que es como el riesgo 13 y esta que es como el riesgo, parece que dice 30 y algo, en este corte ya se cerraron, no se materializaron, pero sigue siendo latente el riesgo 34. Y fíjense que las burbujas medias que estoy mostrando acá en este color, de alguna manera se dispersaron, ¿cierto? Muchas se cerraron, entonces esto lo que me muestra es que el riesgo del proyecto bajó. ¿Sí? Estas burbujitas son siempre chéveres. Listo. Tenemos acá recursos humanos, nos están comparando el comparativo, no nos dice comparativo en qué, parece ser que es horas, la gestión de horas, ¿cierto? Nos están mostrando igual los interesados, ¿sí? Y al final tenemos aquí, este es otro proyecto, no tenía adquisiciones, obtenía adquisiciones, pero para este mes no tenía nada que se tuviera que ejecutar en adquisiciones, más, mientras que para este corte ya se empezaron a ejecutar las adquisiciones. ¿Sí?
Voy a mostrarles otro ejemplo, solamente para que ustedes pues tengan ideas. ¿Sí? Miremos este. Fíjense que en este utilizaron unas grafiquitas. Vamos a mirar acá, vamos a agrandarlo. ¿Sí? También tenemos cortes, 27 de septiembre, 25 de octubre. En integración me está mostrando aquí controles de cambio. Miren lo interesante, en otro nos estaba mostrando seguimiento o avance de las fases o de los grupos de la gerencia de proyecto. Aquí me está mostrando específicamente controles de cambio. ¿Sí? Entonces aquí me dicen que tuvieron un control de cambios, las acciones correctivas que han tenido, las lecciones aprendidas. ¿Sí? Es básicamente lo que nos está mostrando. En alcance nos está mostrando el avance. Fíjense, aquí es muy importante que lo que yo les decía y es el título de la gráfica, ¿sí? Porque yo no sé si nos están mostrando avance en términos de entregables o avance en términos de requisitos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Viene la curva S. En este caso, yo les doy un tic. Aquí no necesitan pintar una acá y pintar otra acá porque la curva es acumulativa. Entonces, como lo vimos en el tablero anterior, podrían tener una sola curva, ¿sí? Para hacerla más grande y que se pueda analizar mejor. Este análisis de la ruta crítica es una de las formas que me gusta a mí. Si se acuerdan, en el otro lado teníamos unas barritas. Este me gusta a mí más porque analizamos específicamente a través de un diagrama de red. En este caso nos está mostrando cuáles son las actividades de la ruta crítica, ¿cierto? Miren que en este diagrama es importante los colores no están especificados. Yo lo que estoy diciendo es que las rojas son de la ruta crítica y las verdes son las que ya se realizaron y esta que tengo aquí paralela es la que tiene holgura, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo holgura 0, efectivamente son las de la ruta crítica y este tiene una holgura de 2, supongo que semanas tampoco lo dice, ¿sí? Y pues aquí parece ser que no se está impactando todavía nada, porque dice acá que básicamente no hay impacto todavía. Si hubiese impacto, pues uno muestra, mire, en esta específicamente terminamos 3 días después, entonces esto va a terminar 3 días después, ¿sí? Es como lo que uno haría. Aquí nos muestran también términos de costos los indicadores que ya vimos en un tacómetro, eso también me parece interesante, ¿sí? De cómo está el CPI, aquí está el SB, el SB. En calidad pues nos están mostrando esos indicadores. En comunicaciones nos están mostrando aquí atrás de una barrita cuántas llamadas, cuántas reuniones, cuántos mails, cuántos cafés. En riesgos, esta pues es también una gráfica de burbujas, miren lo interesante, cuántos riesgos altos teníamos acá. Y finalmente en el siguiente corte, esto fue en septiembre, aquí fue octubre y parte de noviembre, pues ya se está acabando el proyecto, disminuimos de 2 riesgos bajos a 1, de 4 riesgos medios a 1 y de 5 riesgos altos a 1 solamente. ¿Sí? Entonces bajó el nivel de riesgo del proyecto. En recursos humanos nos están mostrando las horas, ¿sí? Y los interesados nos están haciendo un poquito el análisis gráficamente a través del modelo de prominencia en donde muestran cómo se va moviendo los cuadrantes. Por ejemplo, expliquemos el 3. Aquí no sabemos quién es el 3, es aparte de lo que habría que identificar. El 3 estaba moviéndose como hacia gestionar cerca, pero finalmente lo está manteniendo satisfecho, ¿sí? Ahora, si eso está bien o está mal, pues como les digo, eso no lo muestra el tablero, eso lo debería explicar específicamente el gerente de proyecto, ¿sí? Y vámonos con uno último que tengo por acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Este tablero que me está mirando acá, pues tiene una portada. Fíjense en este tablero pues tiene, para mi gusto, muchísima información y eso también puede aturdir al que lo está mirando, al que lo está tratando de analizar, porque pues no sabe a dónde mirar, ¿no? Hay tanta información que no se sabe a dónde mirar. Lo traigo a colación para que lo miren, hay cosas que se pueden rescatar de aquí muy interesantes, hay unas gráficas interesantes también, ¿sí? Por ejemplo, estas gráficas de araña, ¿cierto? Son muy interesantes, pero hay que saberlas graficar en términos de establecer claramente, por ejemplo, acá que es 0, 1, 2, 3, 4, no lo dice, ¿sí? Acá estamos tan interesados, cada uno es interesados en qué nivel están, pero por ejemplo, esto 3 está angélica, pero eso es bueno o eso es malo, entonces uno debería hacer también graficar de la misma manera el comparativo, a dónde quiero tenerla y a dónde estoy. Y pues definir que es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Miren esta tan bonita, muy llamativa. Esto es como avance los entregables. Es que a este tablero lo que le hace falta también es como los nombres de las gráficas. Aquí me está mostrando
cuántos diseños se ejecutaron y cuántos diseños están pendientes, pero sí ven que falta como la especificación de los colores, ¿de acuerdo? Esta es pues nuestra curva S. Esta es otra forma, voy a agrandarlo acá, es una forma interesante de mostrar el SB y el SB. Recuerden que estos dos cuando los explicamos la idea es que, lo ideal es que fueran cero, por eso aquí aparece esta línea que es como lo ideal que es el cero. Y aquí están mostrando el CB en azul y el SB en rojo. ¿Sí? Y fíjense que en este punto que voy a escoger acá, el CB está por encima de cero, quiere decir que estoy ahorrando, ¿cierto? Pero el SB está por debajo de cero, quiere decir que estoy atrasado. Y lo mismo lo están haciendo aquí a nivel de CPI y SPI. Recuerden que en este caso lo ideal es que sea 1 y a través de esos colores está mostrando cuál era el comportamiento en los diferentes meses. ¿Sí? Ya tenemos unas gráficas de calidad donde este proyecto definió como diferentes tolerancias para la calidad y por ejemplo en esta calidad que es la calidad de la información les está dando el 98%, que se considera amarillo. Por acá, por ejemplo, el 92% les dio y se considera rojo. ¿Sí? Son ideas. ¿Sí? Son ideas que pueden tomar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Eso es básicamente un barrido a través de los tableros de control, ¿cierto? Que como sigo mencionando, pues tienen que ver con todas las áreas de conocimiento. Ahora, recuerden que yo les muestro generalmente acá al muy detalle, ¿no? O sea, lo que uno como buena práctica debería hacer en un proyecto como gerente, ir hasta el detalle y pues mostrarle a los interesados lo que se les debe mostrar, pero para llegar a eso hay que hacer un detalle. ¿Sí? Puede ser que su tablero sea más sucinto. En realidad la definición de un tablero, si yo me vuelvo a pasar aquí, debería ser lo que se puede ver en una vista, en una sola vista. O sea, uno no debería estar para arriba y para abajo, sino debería ser lo que yo alcanzo a ver acá, en esto, ¿sí? En esta vista que estamos viendo acá. ¿Sí? Esto es lo que en realidad debería ser un tablero, pero como les digo, pues es un concepto que se puede gestionar y adaptar de acuerdo a las necesidades del proyecto. ¿Listo? Esto es básicamente lo que sería un tablero de control. Entonces, pues claro, ya vimos cómo llegamos a él, desde un seguimiento muy detallado de todos nuestros planes para poder llegar acá. ¿Listos? Ahora también, por último, quiero compartirles lo que sería un informe de seguimiento del proyecto. También, pues lo que van a ver es un informe muy detallado, es una buena práctica, ustedes ya definirán de eso que aplican o que no aplican dependiendo del tipo de proyecto. ¿Sí? Entonces, este que van a ver acá es un informe de seguimiento o de avance del proyecto en Word, básicamente, en Word. En donde nos lo pidieron así, ¿sí? Ustedes ven acá específicamente que tiene todo un seguimiento a todas las áreas. Está integración en términos de registros de cambio, alcance, variación del alcance, tiempo, aquí también se utilizan un poco las gráficas, análisis de la ruta crítica, las causas, el plan de acción y calidad métricas de calidad, tenemos una gráfica de calidad, un costo de los indicadores de valor ganado, las causas del impacto, la curva de seguimiento, el plan de acción, en comunicaciones pues también tenemos un apartado en recursos, en riesgos, en interesados, ¿sí? Y tiene como todas las evidencias. Uno dirá, uy, pero tan exagerado, pero eso como les insisto, eso depende del proyecto en el que estemos. Yo he tenido muchos proyectos con el sector público donde le piden a uno este tipo de detalles. ¿Sí? Revisémoslo un poco en detalle. ¿Sí? Este es el informe del avance del proyecto número 4. Y aquí entonces lo que tenemos es a qué fecha estamos presentando el informe y qué cortes estamos mostrando en el informe. O sea, este informe se presentó el 4 de noviembre y estaba haciendo un corte desde el 1 de octubre hasta el 4 de noviembre. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Uno realmente debería tener un informe así para poder llegar a las gráficas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en cambios me está diciendo que para la fecha, esas fechas de corte tuvimos un cambio, ¿sí? Me está diciendo qué control de cambios fue, cuándo se solicitó, quién lo aprobó, cuál fue la fecha de aprobación, aquí pues si lo aprobado, rechazado o aplazado, cuál fue la afectación en tiempo y en costo, me dice afectación únicamente en tiempo de 10 días, cuál fue la nueva línea base que disparó, acuérdense que esto es muy importante para el plan de configuración,
¿Cuáles planes subsidiarios se vieron afectados? Me dice que solamente el cronograma de costos y que en este momento ese control de cambios está en ejecución y que si quiero ver dónde lo aprobaron en detalle, pues voy a este documento en específico. Viene el alcance y en validación del alcance, pues la validación está directamente relacionada con requisitos, entonces ustedes van a empezar a ver aquí como el detalle de los requisitos, ¿sí? Por ejemplo, para levantamiento, lo que gana el levantamiento y diseño, ya se finalizaron todos los requisitos a este corte, entonces por lo tanto no vienen en detalle. Pero si estamos en la fase del entregable de desarrollo y se está ejecutando, y me empieza a hablar como de cada uno de los requisitos, ¿sí? Y me dice, bueno, está finalizado atrasado, se finalizó atrasado, ¿sí? Y me muestra unas observaciones. ¿Listo? Viene una gráfica de seguimiento a entregables, con su descripción que se puede sacar también de la matriz que estábamos viendo. Aquí hay una explicación, dice, para el corte de mes de octubre podemos iniciar en la fase de desarrollo hay un avance real del 90% frente al 100% planeado, y dice qué pasó, ¿no? Esto de que no se ha finalizado todas las actividades de las fechas planificadas, y toda la explicación. Viene tiempo, mire, esta es otra forma de hacer el análisis de la ruta crítica. Lo que ustedes están viendo acá son las actividades de la ruta crítica, las que están en verde, estas fue porque ya se finalizaron, y estas porque tienen holgura. ¿Dónde está la holgura? Miren acá, esta tiene una holgura de 30 y 33 días, debería ser. Y por acá me está mostrando las actividades de la ruta crítica y sus impactos. Fíjense que esta se impactó en 17 días, está en 35, y está en 20, y está en 17. Pero al final me dice, mire, el impacto, lo que me dice el informe, en realidad es el mayor, que es 35. O sea, en este momento tenemos un impacto de la ruta crítica a 35 días. Eso es lo que significa que es un mes de trabajo adicional, más o menos. Es decir, se va a mover la fecha de entrega. Aquí me dice por qué se atrasó, entonces ahí dice que se materializó un riesgo y me da el plan de acción, ¿sí? Y el plan de acción, pues básicamente lo que van a hacer es un control de cambios. Y tienen que hacerlo, porque es que para recuperar 35 días en un proyecto tan corto, de ejecución tan corta, que son como 6 meses, pues hacer un crash y no un fast tracking, en realidad ya 35 días es demasiado. ¿Listo? Además van a hacer un fast tracking en algunas actividades. En calidad, pues me muestran cómo van las métricas de calidad, su medición para el corte establecido, las que aplican. Hay una gráfica de seguimiento de métricas de calidad que, fíjense que la tomaron de allá del Excel que les estábamos mostrando hace un rato, del seguimiento detallado. En costos, pues nos muestran los resultados de todos los indicadores de valor ganado y nos dicen cuál es la causa y el efecto de que estén así. En curva de seguimiento nos muestran la curva de seguimiento y también nos hablan de las causas del impacto que generaron, el plan de acción. En comunicaciones también nos sacan una gráfica y nos explican básicamente. En recursos lo mismo, ¿sí? En riesgos también nos cuentan qué pasó, viene nuestra gráfica específica de burbujas, y aquí pues le añadieron una gráfica que no teníamos en el Excel, que tiene que ver con el tema de reservas, ¿sí? Reservas y saldos de las reservas. ¿Listo? Viene el plan de acción, también nos hablan de los interesados, ¿cierto? En la gráfica de interesados que estamos mirando allá en el tablero también. Adquisiciones, dice que no hay adquisiciones. Y bueno, esta parte ya de justificaciones y sugerencias es un tema más de la especialización. Y ya vienen pues todos los anexos, el registro, las evidencias de producto y de proyecto y pues las firmas correspondientes. Como les digo, pues esto es un ejemplo de algo muy, muy detallado, pero que me gusta porque les sirve para darse una idea de qué pueden tener en un informe de seguimiento. Ya sea un informe como estos muy estructurado, en Word, con toda la carretica, como diría yo, con toda la justificación, o su complemento a través de los tableros de control que acabo de mostrar. Bueno, en conclusión, entonces, o ya para finalizar, no me queda más que darles las gracias, invitarlos a que sigan experimentando este tema de los tableros de control y de los informes. Es bien, bien interesante, pero mi recomendación y mi lección aprendida es que desde el principio del proyecto, desde la planificación, definan lo que van a tener. Ustedes se van a dar cuenta que armando el tablero y armando el primer informe y estructurando todo esto puede ser 1 o 2 semanas dependiendo del tamaño del proyecto, ¿sí? Eso tiene su tiempo y si uno lo quiere dejar un poquito más automatizado, con macros y ese tipo de cosas en Excel. ¿Qué les puedo recomendar? Hay, bueno, herramientas como Jira, o hay otra que se llama Tableau. Voy a pasar un momentico acá y la buscamos. Es una herramienta que tiene
específicamente es utilizada para hacer tableros. Es muy chévere, lo que pasa es que sí toca tableros, escribo así. Pues licenciarla, pero no es muy costosa, ¿sí? Y le permite tener unas gráficas muy chéveres, incluso hasta mapas, si necesitan tener mapas, pero dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Miremos a ver si esto nos deja abrir acá así nada más, para que ustedes miren lo bonito que se puede hacer ahí. Pero quiero contarles, Tableau es una herramienta, bueno, dejo abrir lo que quería abrir. Es una herramienta que se alimenta específicamente de una base de datos como Excel. O sea, uno tendría que de todas maneras tener el Excel que les mostré para que, digamos, la herramienta me permita más, es como mostrar gráficas. Miremoslo por aquí, a ver si se puede abrir la imagen un poco más grande. Digamos que se puede abrir, pero su resolución no es muy buena. Pero yo creo que aquí la podemos ver, miren. Aquí esto es un mapa, tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, se lo recomiendo. Y es muy sencillo de utilizar, no es muy costoso, y es muy llamativo, ¿sí? Pero para llegar al tablero, como les digo, hay que primero que estructurar como el Excel que estábamos viendo para poder llegar a un tablero y comprar herramientas como esas. Bueno, espero que esta charla haya sido de su utilidad, que se despierte esa manera de ser creativos en la gerencia de proyectos para hacer informes un poco más llamativos y menos pesados para tomar decisiones. Y bueno, si tienen alguna inquietud ya saben a dónde escribirme. No me queda más que desearle éxitos y muchas gracias por su atención. Que tengan buena noche.